Vamos a avanzar ahora, dentro de este mismo capítulo, a la problemática analítica de los conceptos que a menudo utilizamos en ética y en nuestra reflexión sobre la moral. Tenemos aquí como eje o como punto central que corresponde con la cuarta pregunta de nuestra evaluación al capítulo 2 del texto Ética sin moral de Adela Cortina. En primer lugar, lo que el texto hace, lo que Cortina hace en su texto es algunas clasificaciones que ella llama omniabarcantes. Se llaman omniabarcantes porque aparecen estos conceptualmente identificables en diversas posiciones y diversos autores, pero que son enmarcados dentro de estas grandes clasificaciones. La primera pareja, por decir así, de éticas que ella plantea son las éticas normativas como contrapuestas a las éticas descriptivas. De hecho, uno podría decir que las éticas meramente descriptivas no alcanzan el rango, en el sentido que lo hemos nosotros definido, de éticas, pues correspondería a un campo, por ejemplo, antropológico, de descripción de lo que una comunidad acepta o rechaza. En cambio, la noción normativa implica un juicio posterior y fundado sobre eso que una comunidad, por ejemplo, acepta o rechaza. La segunda gran pareja es la de éticas naturalistas contrapuestas a las éticas no naturalistas. O sea, aquellas éticas que no consideran que la reflexión sobre lo moral esté ligado a alguna noción de naturaleza previa, o sea, éticas no naturalistas, se contraponen a las líneas mayoritariamente nacidas dentro de lo que llamábamos éticas de la era del ser, que consideran que la ética sí corresponde con algún tipo o sí tiene un tipo de vínculo con la noción de naturaleza. Nosotros habíamos hablado y habíamos explicado cómo Hume rechaza ese salto del ser al deber ser, o sea, tiene allí como la clave o da la clave para lo que serían las éticas no naturalistas, es decir, aquellas que no aceptan que en el ser o en la naturaleza haya ya normas morales, sino que las normas morales caminan por un carril separado de la naturaleza, y así entonces tenemos la contraposición de ambas. Finalmente tenemos a las éticas cognitivistas, o sea, aquellas que afirman que sí hay algún tipo de conocimiento en la reflexión moral, contrapuesta con las éticas no cognitivistas, que por cierto lo rechazan y hacen correr la discusión o la elaboración sobre la moral por un carril distinto al del conocimiento. Esto es importante que sepamos de que cuando se habla de conocimiento hay diversos modelos de conocimiento. Es decir, uno podría decir que hay posiciones que se oponen en el tipo de conocimiento al que se está refiriendo, y sin embargo ambas son cognitivistas porque ambas defienden que hay algún tipo de conocimiento en la reflexión moral. Ya avanzando sobre o ya afinando nuestro análisis conceptual, Cortina nos permite ver la diferencia entre éticas de móviles y de fines, o sea, entre aquellas éticas que estudian cuáles son las mociones que llevan, por ejemplo, a un sujeto a actuar, de aquellas que, o sea, aquellas éticas más empíricas que analizan aquello que mueve a alguien a actuar, que nos dejan de alguna manera el déficit de que no tenemos la discusión sobre la validez de esos móviles, cosa que sí nos daría las éticas de fines, ya que nos permitirían decir por qué este objetivo es válido y se debe tender hacia él mismo, pero nos dejan por otro lado las éticas de fines que nos dicen hacia dónde ir, nos dejan por otro lado la dificultad de cómo conseguir que alguien efectivamente se encamine hacia esa finalidad o se sienta motivado para ir hacia esa finalidad. La siguiente diferenciación que hace ella es
la contraposición entre el formalismo en la ética y la ética material de los valores. Ya habíamos hablado de formalismo como aquel tipo de éticas que no nos dicen qué se debe buscar, sino cómo se ha de indagar en ese procedimiento de descubrir qué se ha de hacer. El formalismo está claramente identificado con Immanuel Kant y con las nociones de autonomía, de universalización del uso de la razón y de sus resultados, y de respeto de las personas como fines en sí mismos, que ya habíamos comentado. Por su parte, la ética material de los valores proviene fundamentalmente de Max Scheler, un filósofo ubicado en lo que antes llamamos fenomenología, pero que también tiene un vínculo con Kant, y lo que trata de mostrar, en primer lugar lo que dice Scheler, es que nosotros a priori tenemos una serie de valoraciones, una serie de opciones frente a los sucesos y a los acontecimientos que son identificables y son incluso jerarquizables. Esta ética llamada de los valores ha tenido ha tenido mucha importancia en el sentido de que ha atravesado nuestro lenguaje y nuestras opciones y nuestro uso del lenguaje, pero a menudo cuando se habla de valores no se entiende, o por lo menos no se tiene en cuenta, cuál sea el significado del término y cuál sea el contenido que el término tiene. También esto es importante porque Scheler habla de una ética material de los valores, es decir, que los valores tienen cierta consistencia, por decir así, que a muchos les llevó a criticar a Max Scheler de un cierto platonismo. Kant de alguna manera nos obligaba a separar entre lo que es lo racional y lo que es la sensibilidad, y tratar de no mezclar y no generar la impureza de la mezcla. Por su parte, Scheler nos invita a partir precisamente de esta valoración y de estas mociones que a nosotros nos llevan a valorar, pero se muestran ciertas críticas posibles a este tipo de noción de valores. Por ejemplo, ¿por qué argumentar sobre lo moral si finalmente de lo que se trata es de algún tipo de emoción interna la que nos lleva a aceptar algo? Además, ¿qué hacer con quien dice tener una emoción distinta de la propia? Y finalmente, ¿cómo hacemos para relacionar o correlacionar esta cuestión más subjetiva, pero que al mismo tiempo se entiende como a priori y universal, con la mutabilidad y el cambio que uno puede identificar en la historia? Pensemos cuántas veces ciertos sufrimientos por ejemplo, de un grupo o ciertos reclamos de un grupo no fueron atendidos y debieron pasar muchos años para que efectivamente se les reconociera como reclamo válido y finalmente se identificara cuáles derechos corresponden a ese grupo determinado. Un intento de salvar de alguna manera aquellas viejas éticas de la era del ser en nuestra época es elaborado en el apartado siguiente por Adela Cortina, cuando estudia a Diego Gracia, por ejemplo, a su maestro Zuvirí y a Diego Gracia, un bioeticista actual, cuando hablan de una ética formal de bienes. Parecería una contradicción, ¿no? Pero ellos todavía piensan que en la noción de bien, o sea, en la realidad y una noción de bien que condiga con esa realidad, se pueden también identificar los procedimientos formales para efectivizarlo, reconocerlo y ejecutarlo. O sea, hay una forma lógica dentro de nuestra estructura antropológica que nos lleva todo el tiempo a valorar y a optar. No existe la amoralidad en el ser humano. Siempre estamos juzgando moralmente nuestras decisiones y nuestros dilemas y nuestras necesidades. Luego, Cortina
compara lo que es su propia incluso posición, que es el procedimentalismo, con el sustancialismo. El sustancialismo todavía tiene, lo que acabo de mencionar, esta idea de que hay en la sustancialidad de las cosas, en la esencia de las cosas, ciertas normas identificables. El procedimentalismo dice que es demasiado pedir llegar a reconocer eso y que nos tenemos que conformar con una cosa mucho más modesta pero mucho más viable, que es los procedimientos válidos para que todos los sujetos puedan exponer cuáles son sus dilemas, sus dificultades y podamos entre todos encontrar el mejor camino para resolverlos. Por último, un último apartado a tener en cuenta es la diferencia de las éticas teleológicas, o sea, las éticas que dicen que la disquisición moral debe apuntar hacia una finalidad determinada, contra las éticas deontológicas, o sea, las éticas de fines, que nos dicen hacia dónde tenemos que apuntar, con las éticas que nos generan principios obligatorios a respetar en las acciones. Veremos más adelante cómo la propia Cortina, por ejemplo, en su discusión sobre la democracia, intenta compaginar ambas cosas. Algunos principios que parecen innegables y condiciones de posibilidad para la convivencia democrática, pero mostrando que este dinamismo de la democracia, por ejemplo, debe responder a cierta finalidad hacia la cual en una tensión deben ir nuestras opciones y decisiones.